Una de las tesis que hemos tratado de sostener en la clase de hoy es cuáles son las causas del estallido social que empezó hace exactamente 2 años. Y estamos recopilando los escándalos principales del gobierno de Iván Duque Márquez, y definitivamente hay 3 escándalos que marcaron la diferencia, más allá de que no son los únicos, pero que sí generaron mucha indignación entre diferentes sectores del pueblo colombiano, para llegar al punto de decir que Iván Duque Márquez ha sido el peor presidente que ha tenido Colombia, lo cual es exagerado porque hemos tenido tantos presidentes ladrones y genocidas que Iván Duque Márquez solo fue uno más. Entonces, para seguir en este proceso de análisis y de tumbar ese mito de que el paro del 2021 solamente fue por la reforma tributaria antipopular que gravaba la canasta familiar, vamos a hablar de 3 escándalos asquerosos, porque no hay una palabra más bonita para definir, del gobierno de Iván Duque Márquez. El primer escándalo, ustedes ya lo conocen, se llama la ñeñe política. Y este escándalo no fue tan cubierto como otros, como el de la budineada, incluso el de los bonos Carrasquilla, también fue mencionado por ahí por los laditos, sin mucho rigor, por algunos medios tradicionales. Pero este escándalo de la ñeñe política es muy delicado, porque usted le explica a cualquier persona que no vive en Colombia o que no sea colombiana que un narcotraficante no solamente financió una campaña presidencial, sino que fue a la posesión de ese presidente, se tomó fotos con ese presidente y estuvo relacionado con otros aportantes a la campaña de ese presidente, como el vallenatero Poncho Zuleta, que está ahí generando indignación al apellido Zuleta, y también personajes macabros de la historia politiquera de Colombia, como Marquitos Figueroa, un delincuente que ya fue condenado, y también el clan de los Géneco, que en este libro lo denuncia el senador y escritor, politólogo e investigador Ariel Ávila Martínez, en compañía de León Valencia. Y este escándalo de la ñeñe política solamente es comparable con el escándalo de Ernesto Samper Pizano, que se llama el proceso 8000, que el cartel de Cali financió la campaña presidencial de Ernesto Samper, y Ernesto Samper no pagó un día de cárcel como pasó con Duque, pero por lo menos pagó cárcel el señor Botero, y por ese escándalo fue asesinada la llamada por el mismo Samper Monita Retrechera. Y por eso este libro de 100 preguntas y respuestas nos ayuda a establecer un paralelo entre los dos escándalos, que por lo menos en el escándalo de Samper el tipo no fue a su posesión, o sea, no fue ni Gilberto, ni Miguel Rodríguez Orejuela, ni Herrera, ni Pastor Perafán, ningún narcotraficante fue a la posesión de Samper. En cambio, en el gobierno de Duque se dio el descaro que el tipo no solamente financió la campaña, sino que fue a la posesión de Duque. Imagínense ustedes el escándalo donde el pasado 7 de agosto de 2022 un narcotraficante vaya a la posesión de Petro y que ese narcotraficante haya financiado la campaña de Petro. Imagínense el escándalo tan horrible, y por eso también la gente estaba muy enojada hace 2 años. Y voy a mostrarles 2 informes de ese escándalo
que son de dos medios políticamente muy distintos. Y a partir de esa comparación vamos a sacar algunas conclusiones. Vamos a escuchar primero lo que dijo el Tercer Canal, que es un medio afín con el gobierno de Petro. Esto fue lo que dijo este canal del escándalo de la ñeñe política. El presidente Iván Duque invitó a su posesión como jefe de Estado al principal testaferro del cartel del narcotráfico más grande de la costa caribe colombiana. Se trata de José Guillermo Hernández Zafón, conocido con el alias de Ñeñe, quien se camufló en la legalidad como ganadero y prestamista, hasta cuando fue asesinado el 1 de mayo de este año en un atraco a mano armada en Sao Paulo, Brasil, que tenía el propósito de hurtarle su reloj Rolex de oro. Pero a propósito de la canción de Shakira, vea, eso es la versión oficial, pero también existe la versión conspirativa, que a Ñeñe lo mataron para silenciarlo y que todo lo hicieron ver como un atraco. Y acá yo no meto las manos en el fuego por ninguna versión, porque no tengo pruebas de lo uno ni de lo otro. Solo sé que hay una versión oficial en donde a un narcotraficante poderoso lo matan por atracarlo en Sao Paulo, Brasil, y otra que dice que esa versión no tiene sentido, que es muy raro que a un narcotraficante tan poderoso lo maten por atracarlo, que lo mataron para silenciarlo, porque su testimonio era clave para demostrar cuál era su real relación, no solamente con Iván Duque Márquez, sino también con otros clanes politiqueros que ha habido en Colombia. Entonces, sigamos escuchando esta versión. Ñeñe Hernández aparece con el hoy presidente de la República en al menos 5 fotografías, y en una de estas con la primera dama María Juliana Ruiz. Las fotografías fueron tomadas entre diciembre de 2017 y agosto de 2018. El Ñeñe reseña a Duque como su amigo y próximo presidente. En 4 fotografías con Duque lo acompaña siempre su esposa María Mónica Urbina. El Ñeñe Hernández y su esposa, la ex reina María Mónica Urbina, asistieron como invitados ilustres a la Plaza de Bolívar el pasado 7 de agosto de 2018 a la posesión de Duque como presidente de Colombia. El Ñeñe Hernández publicó esta fotografía el 21 de diciembre de 2017 con el senador Álvaro Uribe Vélez, a quien le dice mi presidente. En esa reunión, Uribe habría hecho la presentación entre Duque y el testaferro de la mafia, alias el Ñeñe Hernández. Alias el Ñeñe Hernández fue reseñado por la Policía Nacional en un organigrama de inteligencia no solo como testaferro del narcotráfico, sino como jefe del brazo político de la organización, especialmente en el departamento del Cesar. Tal vez por esta razón es que el Ñeñe Hernández le hizo campaña política al entonces candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque Márquez, como lo muestran estas fotografías publicadas por él mismo en su cuenta de Instagram. En la primera, invita a sus seguidores a votar por Duque con este cartel virtual, y en la segunda, muestra una de sus lujosas camionetas con publicidad de Duque presidente. Stalkeando la cuenta de Instagram del testaferro de Marquitos Figueroa, encontramos que se relacionaba con distintos estamentos de la clase política, la farándula criolla, el gobierno y la fuerza pública. Veamos en su Instagram. También aparecen otros políticos en el álbum de fotografías del Ñeñe Hernández, como el hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, cuando hizo campaña por Duque en La Guajira, el excontralor general Edgardo Maya Villazón, en tiempos en que era jefe del Ministerio Público. Aquí aparece cuando asistió a una cena familiar con el Ñeñe Hernández. La hoy candidata a la alcaldía de Barranquilla, Elsa Noguera, aparece abrazando en una fiesta al Ñeñe Hernández. El exministro de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos, Luis Felipe Henao, aparece en otro festejo. Y en su avión privado, el Ñeñe está junto a Alejandro Char, quien perfila a la derecha como su próximo candidato presidencial en 2022. Según las autoridades, el Ñeñe Hernández lavaba la plata del narcotráfico del capo de la droga Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquito, a quien la fiscalía le acaba de incautar 1.2 billones de pesos en bienes, producto de la venta de cocaína que sale del norte de Colombia hacia Venezuela, en un operativo denominado Tribuno que comenzó hace 3 años.
Estas estructuras de narcotráfico usualmente lo que utilizan son terceras personas para ocultar sus patrimonios. En esta oportunidad, tal como lo ha detallado el general, si bien la figura prominente era Marquitos Figueroa, dentro de la investigación se logró detallar que existían dos personas que de manera relevante surgían y en nombre de quien estaban estos bienes. Uno de ellos era el señor José Ñeñe Hernández, quien detalló el general fue asesinado en Brasil, y la otra persona, Armando Neco. Son aquellas personas que algunos bienes inmuebles se encontraban a su nombre. Marquitos Figueroa fue capturado en Brasil en 2014, cuando el país comenzaba a descubrir que también era socio del entonces gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, conocido con el alias de Kiko, quien recientemente fue condenado a 55 años por homicidio. Alias Marquitos Figueroa, el cabecilla de esta estructura ya desarticulada, tenía una organización criminal, nexos con la antigua estructura de los urabeños, actual Plan del Golfo, alianzas criminales. Pero los tentáculos de las relaciones entre el testaferro del narcotráfico, el Ñeñe Hernández, también llegaron hasta la cúpula de las fuerzas militares. El 1 de diciembre de 2016 publicó dos fotografías. La primera con el general Ricardo Restrepo, quien fue subdirector de la Policía Nacional hasta enero de 2018, después de ser paradójicamente director de antinarcóticos. No se explica cómo el alto oficial aparece junto a uno de los testaferros más poderosos del narcotráfico en Colombia. Y en la segunda con el general Adolfo Hernández, quien hoy es jefe de Comando de Transformación del Ejército y es uno de los militares señalados por Human Rights Watch de participar en 39 ejecuciones extrajudiciales en el batallón La Popa de Valledupar, en el departamento del Cesar, de donde era oriundo el Ñeñe Hernández. Otro. Miren, es increíble cómo este narcotraficante, alias el Ñeñe Hernández, se tomó fotografías con toda la farándula politiquera criolla, fotografías con Iván Duque Márquez, 5, se tomó fotografías con Álvaro Uribe, con generales de la policía que entre otras cosas participaron en falsos positivos. Y cuando se destapó el escándalo, en plena época de pandemia, empezaron a decir que no lo conocían, que era cualquier fan por ahí. Y eso había pasado también con el Cebollero, el narcotraficante que se tomó una foto con Aníbal Gaviria. También pasó con la familia Uribe Vélez, cuando Santiago Uribe Vélez, el condenado por parapolítica, por fundar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, sale en una foto con los Ochoa, que hacían parte del cartel de Medellín. Y la excusa de Santiago Uribe Vélez era que por negocios de caballos él conocía a los Ochoa, que él no sabía que eran narcotraficantes. Entonces miren que este informe es muy detallado y muestra pruebas de lo que fue la ñeñe política, pero en este momento los medios no están hablando de esto, están hablando es de los 2 años del estallido, de la reforma tributaria de Carrasquilla, pero no están hablando de esto, que esto fue lo que empezó a enojar a la oposición en Colombia en el gobierno de Duque. Al compañero tiene un aporte, ¿sí? Si mal no recuerdo, le mando la vicepresidenta también era como narcotraficante. Yo me acuerdo que cuando se la ella era la que era como familia familiar, algo así, familiar, que no se le puede preparar a ella como asistente de su hermano. Si mal no recuerdo. Marta Lucía Ramírez. Sí, claro, y también está el tema de Memo Fantasma, que también resultó asociado con una empresa a la que le pertenecía a la familia de Marta Lucía Ramírez. Sí, es un tema complejo porque ser amigo de un narcotraficante en apariencia no es un delito. El problema fue que ese narcotraficante financió la campaña de Duque. Ese fue el mayor problema. Porque que Duque sea amigo de un narcotraficante es algo que moralmente se ve mal, pero
a alguien no lo pueden meter a la cárcel por ser amigo de un narcotraficante. Les pongo un ejemplo. René Higuita era amigo de Pablo Escobar. Lo visitaba en la cárcel, la catedral. Pero eso no es un delito. No es un delito ser amigo de un narcotraficante. Pero ser un funcionario público y financiarse con dinero del narcotráfico sí es un delito. Y eso es lo que no ha pagado, en este caso, Iván Duque Márquez. Y esto dice la parte final del informe. Otro miembro de la fuerza pública que aparece junto al lavador de activos del narcotráfico es el general del ejército Jorge Humberto Pérez Cuellar, con quien departen 2 fotografías y se deja entrever que el Ñeñe Hernández era transportado por helicópteros y aviones de las fuerzas militares. Pero también en el mundo del jet set y la farándula criolla, el Ñeñe Hernández tenía amigos, como el cantante de vallenato Poncho Zuleta, quien aparece en distintas fotografías, especialmente haciendo campaña al entonces candidato a la presidencia, Iván Duque. Otros personajes como la ex reina Paula Andrea Betancourt y su esposo, el médico dermatólogo Luis Miguel Zabaleta, dejaron plasmada su amistad con el Ñeñe Hernández en la misma red social. Esa misma organización de Marquitos Figueroa es la que tiene un plan para asesinar a los investigadores Ariel Ávila y León Valencia, a la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, y al periodista Gonzalo Guillén. Miren que 2 de los amenazados fueron los autores de este libro que estamos mostrando ahorita, que vamos a analizar en la parte final de la clase. Herederos del Mal, Clanes, Mafias y Mermelada, Congreso 2014-2018. Precisamente León Valencia y Ariel Ávila Martínez denunciaron a estos clanes como el de Marquitos Figueroa, el clan Neco, que otros le dicen Géneco, algunos le dicen el clan Géneco o el clan Neco, que entre otras cosas, Vicky Dávila, la periodista de Semana, está casada con uno del clan Géneco. Otra casualidad de la vida. Y no es casualidad que hayan amenazado de muerte a los autores de este libro, precisamente porque estaban denunciando ese tipo de delincuentes que se han metido en la politiquería colombiana. Quienes denunciaron desde hace 7 años los crímenes de esta banda criminal. Tenemos los antecedentes de esta estructura en varios años. El asesinato de Yandra Cecilia Brito Carrillo. Ella fue es alcaldesa de Barrancas, en La Guajira. En el año 2012 fue asesinada en Valledupar, Cesar. Henry Ustaris Guerra, esposo de la misma, y Wilfredo Fonseca Peñaranda, escolta de esta persona, fueron asesinados en el año 2008 en Barrancas del departamento de La Guajira. Efraín Ovalle Oñate, es diputado del Cesar y es candidato a la alcaldía de La Paz, fue asesinado en el año 2012 en La Paz, Cesar. Y tenemos otro homicidio de Oscar Eduardo Rodríguez Pomar, asesinado en el año 2011 en Barranquilla, Atlántica. Estos homicidios son igualmente señalados o sindicados hacia las estructuras de esta estructura que delinque o que delinquía, que fue desarticulada de alias Marquitos Figueroa en la zona costa, especialmente en el departamento de Guajira y el departamento del Cesar. El Instagram de Ñeñe Hernández tiene 542 fotografías, entre las cuales se destacan las propiedades y las cabezas de ganado de las que fue testaferro, las camionetas lujosas en las que andaba, su avión privado, su yate y un helicóptero con matrícula HK4653, en el cual se transportaba junto con el manager de artistas Fernán Martínez, quien recientemente es activista a favor de las políticas del uribismo. El operativo conjunto entre la policía y la fiscalía logró incautar 11.949 cabezas de ganado, 5 estaciones de combustible, 10 establecimientos de comercio, 11 sociedades de negocios que tienen que ver con hidrocarburos, 72 lujosos inmuebles y 76 camionetas de alta gama. Sobre todos estos bienes recayeron medidas cautelares porque pertenecían a la organización criminal de Figueroa y estaban a nombre de Ñeñe Hernández. Está vinculado a los propietarios de todos estos inmuebles y bienes en este proceso, alias José Guillermo Hernández, como Ñeñe Hernández, es un reconocido en la zona costa. El álbum de Ñeñe Hernández cierra con una fotografía junto a un amigo
disfrazado del capo Pablo Escobar. Y quien lo creyera, un testaferro del narcotráfico mofándose del otrora líder de la oficina de Envigado y el cartel de Medellín. Las autoridades de Brasil y las colombianas buscan establecer si el crimen del Ñeñe Hernández en realidad fue un atraco o si se trató de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. La noticia de su deceso fue lamentada por el expresidente Álvaro Uribe, el abogado Abelardo de la Espriella y el presidente de Fedegan, José Félix Laporte. Después de ver el álbum de fotos del Ñeñe Hernández, la sociedad colombiana se pregunta: ¿cómo es posible que el narcotráfico permeó todos los estamentos de la sociedad? ¿Por qué cree usted? Deje su comentario y suscríbase al canal de YouTube de Revelados, el primer programa de periodismo investigativo en la web. Esa fue la investigación de Julián Martínez, un periodista que ya ha destapado varios escándalos en Colombia. También destapó y ayudó a destapar el escándalo de las chuzadas del DAS, un escándalo que ya analizamos aquí hace como un mes. Y esas preguntas que deja Julián Martínez son muy interesantes, de cómo en Colombia el narcotráfico lo permea casi todo. Ustedes saben que desde 1972, que se dio la bonanza marimbera y que fue la continuación de la Guerra Verde, guerras entre mafiosos esmeralderos, desde ahí hay un sistema mafioso que se ha sumergido en todas las capas sociales, incluyendo las altas esferas del poder del Estado. Pueden ver ustedes que en el gobierno de López Miquelsen se dio la ventanilla siniestra, que fue uno de los mayores lavados de dólares en Colombia y que también se denuncia en un libro que hemos estudiado aquí, que se conoce como Los jinetes de la cocaína. Y después de la Guerra Verde, de la bonanza marimbera, empieza el tema del narcotráfico a popularizarse con la hegemonía de la cocaína, y ya en los últimos años es el microtráfico de drogas el que más ha sido protagonista de la politiquería nacional. Y una de las conclusiones que uno podría sacar es cómo Colombia sigue teniendo unas estructuras muy fuertes de narcoestado. Y este caso de la ñeñe política es otra versión más de lo que fue en el gobierno de Samper el proceso 8000, cuando el cartel de Cali lo montó con dineros calientes. También otro capítulo más de la ventanilla siniestra, de lo que es un verdadero narcoestado en Colombia. Y por eso les recomiendo unos libros para que ustedes profundicen este tema. El primer libro que les recomiendo es de este periodista que trabajó muchos años en El Espectador, en la parte investigativa, Fabio Castillo, el libro de los jinetes de la cocaína, para que ustedes se den cuenta cómo el narcoestado ha estado presente desde 1972. Y también el libro de los amenazados León Valencia y Ariel Ávila Martínez, que se llama Herederos del Mal, Clanes, Mafias y Mermelada, Congreso 2014-2018, que en este libro van a encontrar ustedes cómo ha funcionado la mafia de los 54 clanes que han gobernado a Colombia en complicidad con gobiernos anteriores. Y acá también les recomiendo el tomo 1 y el tomo 2 del libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Un libro que también ayuda a analizar el fenómeno del narcotráfico desde la bonanza marimbera hasta nuestros días. Y cómo no recomendar también un libro que hemos analizado aquí de Joseph Contreras y Fernando Garavito, la biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, El Señor de las Sombras, en donde se muestra cómo Uribe
desde 1980, siendo designado por Turbay Ayala, tiene serias relaciones con el cartel de Medellín, inicialmente dejándoles pasar el polvito blanco y después de darles gran cantidad de licencias, promoviendo la no extradición en su tarea parlamentaria, y por lo que Uribe se ganó el honroso título del narcotraficante 82 en una lista que elaboró el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1991, en septiembre, un listado en donde aparecen narcotraficantes y colaboradores del narcotráfico. Ahí aparece Pablo Escobar, alias Popeye, La Kika, aparece también el mercenario israelí Yair Klein, aparecen 4 guerrilleros del ELN, aparece guerrilleros de las FARC, del grupo ETA, el grupo vasco separatista ETA, y también aparecen incluso algunos terroristas internacionales de la India. Entonces es un informe muy detallado, y con base en ese informe también nació el libro que se llama El narcotraficante 82, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia. Pero es importante analizar cómo los medios uribistas y los medios que son antipetro o que han estado a favor del régimen, cómo han mostrado este tipo de noticias, porque es una forma también de ver la otra cara de la moneda, para que ustedes saquen sus conclusiones. Entonces, para complementar este bloque, vamos a mirar cómo la ñeñe política ha sido